Año 260. Mogontiacum, en la frontera del Rin. A la tenue luz de una lámpara de aceite que proyectaba sombras temblorosas sobre las toscas tablas de la mesa, yacía un antoniniano recién acuñado. Era más pesado y de mejor ley que las míseras piezas de cobre, cubiertas con una finísima capa de plata que se enviaban a las legiones desde Roma. Este era diferente. La plata en él era real, pura, y el frío brillo del metal parecía llevar consigo la promesa de estabilidad en un mundo que se había vuelto loco. Pero no eran el peso ni el metal lo que convertía a esta moneda en mensajera de una nueva y temible era. La mirada quedaba cautivada por el perfil acuñado en el anverso. No era el rostro del emperador Galieno, hijo de Valeriano, capturado por los persas. Era el rostro de otro hombre, un perfil severo y resuelto de un hombre de mediana edad, con el pelo corto, una barba espesa y ojos hundidos en los que se había congelado todo el peso y la responsabilidad del mundo. El rostro de un soldado, no de un intrigante de la corte, y la inscripción, grabada en un latín claro y circular, no era solo un nombre, sino un desafío lanzado a todo el orden mundial. Imperator Caesar Marcus Cassianius Latinius Postumus Pius Felix Augustus. Y en el reverso, en el otro lado de la moneda, se había grabado algo aún más audaz. No los dioses de Roma, ni la personificación de la ciudad eterna. Allí estaba el propio Póstumo en pleno atuendo militar, apoyado en una lanza y a su lado, una figura arrodillada que personificaba a la provincia y una inscripción que lo explicaba todo. Restitutor Galliarum, restaurador de las Galias. Aquella pequeña moneda no era solo dinero, era la declaración del nacimiento de un nuevo estado. Era el testimonio de que una de las partes más grandes del Imperio Romano, a saber, la Galia, a la que se unieron Britania e Hispania, rompía sus lazos con Roma, no por odio, sino por desesperación, no por rebelión, sino por supervivencia. En un mundo donde el poder central ya no podía proteger a sus súbditos, decidieron protegerse a sí mismos. Y al frente de este movimiento se puso un hombre cuyo nombre para Roma se convertiría en sinónimo de la palabra usurpador, y para los habitantes de la Galia, en sinónimo de la palabra salvador. Esta es su historia. La historia de un soldado proclamado emperador que construyó su propio estado sobre los escombros de un imperio en ruinas. La historia de Póstumo y su efímera pero orgullosa creación. El Imperio Galo. Para comprender cómo un solo hombre, por muy talentoso y ambicioso que fuera, pudo arrancar de Roma sus provincias occidentales más ricas, es necesario descender a los sótanos más oscuros y malolientes de aquella época. Es necesario oír el estruendo de los motines de soldados, sentir el frío del hambre en las ciudades, ver el humo de las villas incendiadas en las fronteras. El nacimiento del Imperio Galo no es la causa, sino el síntoma de una enfermedad mortal que afectaba al colosal organismo del poder romano. El nombre de esta enfermedad es la crisis del siglo III. Fue una época en la que el propio concepto de Imperio Romano estuvo en peligro de desaparecer. Todas las grandes catástrofes suelen comenzar con procesos casi imperceptibles. Para Roma, tal proceso fue la devaluación de la moneda. La economía de un vasto imperio se basaba en una moneda estable, el denario de plata y, más tarde, el antoniniano. Pero desde los tiempos de Nerón, y especialmente bajo Septimio Severo, los emperadores, enfrentados a unos gastos militares desmesuradamente crecientes, encontraron, según creían, una solución simple: reducir el contenido de plata en la moneda, añadiendo cobre a la aleación. Esto permitía acuñar más dinero con la misma cantidad de metal precioso para pagar los salarios de las legiones, el principal pilar y la principal amenaza del poder imperial.
A mediados del siglo III este proceso se convirtió en una loca carrera hacia el abismo. En la época de los emperadores soldado, cuando cada nuevo gobernante debía recompensar generosamente a las legiones que lo habían entronizado, las secas trabajaban sin descanso, emitiendo dinero que cada año valía menos. El antoniniano, la principal moneda de la época, contenía en sus inicios alrededor del 50% de plata. Para el año 260, en tiempos de Valeriano y Galieno, se había convertido en una moneda de cobre casi puro, apenas cubierta por una fina capa de plata que se desgastaba tras unos meses de circulación. El contenido de metal precioso en él había caído a un 2 o 5%. Las consecuencias de esto no fueron una simple inflación, sino la destrucción total del tejido económico. Comenzó una hiperinflación. Los precios de las mercancías se dispararon. Un campesino que vendía un saco de grano recibía por él un puñado de monedas que al día siguiente podían valer la mitad. Los comerciantes se negaban a aceptar este dinero, prefiriendo el trueque. El gran sistema de comercio que conectaba Britania con Egipto y a Hispania con Siria comenzó a fallar. La confianza, la sangre de cualquier economía compleja desapareció. El Estado, al intentar recaudar impuestos, se encontraba con que las monedas recaudadas se devaluaban incluso antes de llegar al tesoro. Por lo tanto, recurrió cada vez más a la recaudación de impuestos en especie, grano, aceite, telas, armas. Fue un enorme paso atrás hacia una economía primitiva. Los ricos terratenientes, dueños de enormes latifundios, convirtieron sus propiedades en fortalezas autárquicas, produciendo todo lo necesario para sí mismos y cesando el comercio con las ciudades. Las ciudades, a su vez, se vieron privadas de suministros y decayeron. La unidad económica del imperio se desvanecía a ojos vistas. El ejército romano, otrora garante de la estabilidad y la paz, se convirtió en su principal destructor. El asesinato de Alejandro Severo en el año 235 abrió la caja de Pandora. Las legiones se dieron cuenta de que eran ellas, y no el Senado, las verdaderas creadoras de emperadores. Comenzó una pesadilla de casi medio siglo, que pasó a la historia como la época de los emperadores soldado. Ahora, cualquier general exitoso y popular podía ser proclamado emperador por sus soldados. Las legiones del Rin proponían a su candidato, las del Danubio al suyo. El resultado era inevitablemente una cruel guerra civil. Mientras las mejores unidades del ejército romano se aniquilaban mutuamente en batallas por el poder, las fronteras quedaban abiertas a los enemigos. En el período comprendido entre los años 235 y 284, se sucedieron en el trono más de 20 emperadores legítimos e innumerables usurpadores. Casi todos murieron de forma violenta, la mayoría a manos de los mismos soldados que los habían llevado al poder. La composición del ejército también cambió. Si antes las legiones se reclutaban principalmente entre itálicos y habitantes romanizados de las provincias, para quienes Roma era su patria, ahora la base de las tropas la constituían los habitantes de las regiones fronterizas menos romanizadas, como ilirios, tracios y galos. Para ellos, el servicio era simplemente un trabajo, y su lealtad no era hacia la lejana idea de Roma, sino hacia su comandante, que los llevaba a la victoria y compartía el botín. El ejército se convirtió en una casta de guerreros profesionales, alejada de la sociedad civil y que la despreciaba. Eran los lobos que debían proteger al rebaño, pero en lugar de eso, comenzaron a devorarlo. Los enemigos de Roma no eran ciegos. Vieron que el coloso estaba mortalmente enfermo y sus extremidades paralizadas por las disputas internas. Durante 2 siglos de paz romana, el miedo a las legiones había disuadido a las tribus bárbaras de realizar incursiones a gran escala. Ahora, ese miedo había desaparecido. En el norte, a lo largo de toda la gigantesca frontera del Rin y el Danubio, se formaron nuevas, grandes y peligrosas confederaciones tribales. En el Bajo Rin eran los francos,
En el Alto Rin, los alamanes. En el Danubio, la principal amenaza eran los godos. Ya no eran tribus dispersas que se podían derrotar fácilmente una por una. Habían aprendido mucho de los romanos en el arte de la guerra y ahora actuaban con grandes fuerzas. Sus incursiones pasaron de ser pequeños saqueos a invasiones a gran escala. Irrumpían en el interior del imperio, quemando ciudades y llevando a miles de personas cautivas. En el este surgió una amenaza de un orden completamente diferente. Sobre las ruinas del antiguo reino parto se levantó un nuevo, enérgico y agresivo imperio persa, el de los sasánidas. A diferencia de los germanos, este era un estado altamente desarrollado con un ejército organizado, una ideología imperial y un rey ambicioso, Sapor I, que soñaba con restaurar el imperio de los aqueménidas y arrebatar a Roma todas sus provincias orientales. La culminación de esta pesadilla general fue el año 260. En el Danubio, los godos emprendieron la mayor invasión marítima, saqueando las ciudades de Asia Menor y Grecia. En el Rin, los francos y alamanes rompieron la frontera y devastaron la Galia, llegando hasta la misma Hispania. Y en el este ocurrió una catástrofe que sacudió los cimientos de la cosmovisión romana. En la batalla de Edesa, el ejército persa aniquiló a los romanos y el propio emperador Valeriano, una figura sagrada, un dios viviente en la tierra, fue hecho prisionero. Las imágenes del emperador romano arrodillado ante el rey Sapor, talladas en las rocas, se convirtieron en el símbolo de la más profunda humillación de Roma. Fue en este momento, cuando el poder central estaba completamente paralizado, un emperador cautivo y su hijo y corregente Galieno, tratando desesperadamente de mantener el control de Italia y los Balcanes, cuando las provincias fueron abandonadas a su suerte. Se enfrentaron a una simple elección: o perecer bajo los golpes de los bárbaros, o tomar su destino en sus propias manos. La Galia, que sufría más que ninguna otra por las incursiones germánicas, eligió el segundo camino. Necesitaba un líder, y lo encontró en la persona de su gobernador, Póstumo. Antes de que en Mogontiacum se acuñe la primera moneda con el perfil del nuevo emperador, es necesario retroceder unos años y observar la región que se convirtió en la cuna del separatismo. La Galia, Britania y las provincias renanas de Germania no eran para Roma una lejana periferia. Eran una de las regiones más romanizadas, ricas y estratégicamente importantes, pero fue precisamente su posición geográfica y su especificidad económica lo que la convirtieron en un barril de pólvora, listo para explotar a la primera chispa. En los 300 años transcurridos desde las conquistas de Julio César, la Galia se había transformado hasta quedar irreconocible. Los bosques salvajes y los asentamientos tribales fueron reemplazados por prósperas ciudades construidas según el modelo romano, con foros, teatros, acueductos y termas. Lugdunum, la actual Lyon, no era solo la capital de una provincia, sino una de las metrópolis más grandes del imperio, un importante centro administrativo y económico. Augusta Treverorum, Treveris, Mogontiacum, Maguncia y Colonia Agripina, Colonia, no eran solo fortalezas militares, sino también grandes ciudades comerciales. La Galia era una tierra de abundancia. Sus fértiles campos producían enormes cantidades de grano. Sus viñedos eran famosos en todo el imperio. Aquí florecía la producción de cerámica, vidrio y textiles. La aristocracia local, descendientes de los jefes galos, había adoptado desde hacía mucho tiempo el modo de vida romano, hablaba latín, recibía una educación romana y ocupaba altos cargos en la administración local. Muchas familias galas formaban parte de los órdenes senatorial y ecuestre. Para ellos, Roma no era una fuerza extraña, sino el centro de su propia civilización. Eran romanos de origen galo, y su lealtad no estaba en duda.
Pero esta lealtad fue sometida a una durísima prueba. La riqueza de la Galia la convertía en el principal objetivo de las tribus germánicas que vivían al otro lado del Rin, y todo el peso de la defensa de esta provincia vital recaía sobre ella misma. La frontera del Rin, conocida como el Limes Germanicus, no era una muralla continua. Era un complejo sistema de fortificaciones compuesto por fuertes, torres de vigilancia, fosos y empalizadas conectados por una red de caminos. Aquí estaban acuarteladas las mejores legiones del imperio, cuya tarea era contener la presión constante desde el otro lado del río. Pero a mediados del siglo III, este sistema comenzó a fallar. Las constantes guerras civiles llevaron a que los emperadores retiraran las mejores unidades del Rin para luchar contra sus rivales en Italia o en el este. La frontera se debilitó, y los germanos lo aprovecharon de inmediato. Sus incursiones se hicieron cada vez más frecuentes y destructivas. Aún no se trataba de migraciones de pueblos, sino de una guerra de desgaste. Grandes contingentes de francos y alamanes cruzaban el Rin, rompían el debilitado Limes y se dispersaban por las tierras galas. Su objetivo era el saqueo. Quemaban villas, robaban ganado, capturaban esclavos, devastaban los campos. Las legiones romanas, escasas en número y desmoralizadas, no lograban reaccionar. Mientras reunían fuerzas para atacar en un lugar, los bárbaros ya estaban saqueando en otro. Para los habitantes de la Galia, desde el simple campesino hasta el rico aristócrata, era una pesadilla hecha realidad. Pagaban enormes impuestos para mantener un ejército que no podía protegerlos. Veían cómo sus bienes, acumulados durante generaciones, se convertían en cenizas, se sentían abandonados. El gobierno central en Roma, absorto en sus propios problemas, como la lucha contra los godos en el Danubio, los persas en el este y otro usurpador en Italia, parecía lejano e impotente. Las noticias de Roma llegaban con semanas de retraso y, la mayoría de las veces, informaban de un nuevo asesinato de emperador o de otra crisis económica. En esta atmósfera de miedo y decepción, maduró la convicción de que la salvación de la Galia era asunto de la propia Galia. La aristocracia local y el ejército llegaron cada vez más a la conclusión de que necesitaban su propio líder, uno que estuviera aquí, en el Rin, y no a miles de kilómetros de distancia en Roma. Un líder que gastara los impuestos recaudados en la Galia en la defensa de la Galia. Un líder que no llevara a las legiones a otra guerra fratricida, sino que las dirigiera contra los verdaderos enemigos, los francos y los alamanes. Se necesitaba un hombre capaz de convertirse en tal líder, y tal hombre ya se encontraba entre ellos. Antes de que Póstumo se convirtiera en emperador, fue uno de los muchos oficiales de alto rango en la frontera del Rin. Las fuentes sobre su origen y su carrera temprana son extremadamente escasas y contradictorias, lo que deja un amplio margen para la reconstrucción de su imagen. Su nombre completo era Marco Casiano Latinio Póstumo. A juzgar por su nombre, provenía de una familia romanizada, pero se desconoce de dónde exactamente. Algunos historiadores, basándose en su especial atención a la Galia, sugieren que él mismo era de origen galo, posiblemente de una familia aristocrática. Esto explicaría su popularidad entre la población local. Otra versión, no menos plausible, lo vincula con los bátavos, una tribu germánica que vivía en el delta del Rin y que desde hacía mucho tiempo proveía a Roma de magníficos guerreros. Los bátavos eran considerados algunos de los mejores soldados del ejército romano, y un oriundo de su entorno bien podría haber sido respetado tanto por las legiones germanizadas como por la nobleza gala. Antes de su llegada al poder, sin duda recorrió un largo camino por los escalafones de la carrera militar. Lo más probable es que fuera gobernador de una de las provincias germánicas, la Germania Superior o la Inferior.
Esto significaba que bajo su mando se encontraban varias legiones y numerosas unidades auxiliares. Era un comandante experimentado que conocía perfectamente las particularidades de la guerra fronteriza. Conducía personalmente a los soldados a la batalla, compartía con ellos las penalidades de la vida de campamento y, lo más importante, sabía cómo ganar. Su reputación entre los soldados del ejército del Rin era impecable. Veían en él a uno de los suyos, un comandante severo, justo y eficaz, que se preocupaba por sus necesidades y no temía al enemigo. El emperador Galieno, siendo él mismo un buen general, valoraba a hombres así. Fue él quien confió a Póstumo el mando en el sector más peligroso del frente. Pero, al confiarle el poder militar, no podía prever que sería precisamente este talentoso general, curtido en las batallas del Rin, el hombre que dividiría su imperio en dos. Galieno intentaba mantener unido un mundo que se desmoronaba, corriendo de una frontera a otra. Póstumo, en cambio, se centraba en una sola tarea, salvar su región, y cuando los intereses del centro y de la provincia divergieron definitivamente, el conflicto se hizo inevitable. La rebelión no fue un trueno en un cielo despejado. Fue la culminación de un drama cuyos protagonistas principales, además del propio Póstumo, fueron dos representantes de la dinastía imperial legítima, el emperador Galieno y su joven hijo, el César y luego Augusto, Salonino. Sus caracteres, sus decisiones y sus destinos condujeron directamente a que las legiones del Rin aclamaran a un nuevo gobernante. Publio Licinio Ignacio Galieno es una de las figuras más complejas y controvertidas del trono romano. La historiografía romana tradicional, principalmente la senatorial, lo retrataba como un gobernante afeminado, libertino e incompetente que, en medio de la crisis, prefería dedicarse a la filosofía y la poesía en lugar de a los asuntos de Estado. Esta imagen es en gran medida injusta y es un reflejo del odio de la aristocracia hacia un emperador que privó a los senadores del derecho a ocupar los más altos cargos militares. En realidad, Galieno fue uno de los emperadores más cultos e instruidos. Era un admirador de la cultura griega, mecenas del filósofo Plotino, fundador del neoplatonismo, y él mismo no era ajeno a las actividades intelectuales. Pero el destino lo obligó a vivir su vida no en el silencio de las bibliotecas, sino en el estruendo de las batallas. Ascendió al trono en el año 253 como corregente de su padre, Valeriano. Desde el primer día, su gobierno conjunto fue una lucha incesante por la supervivencia del imperio. Valeriano se hizo cargo del este y la guerra con los persas, mientras que Galieno se ocupó de Europa y la lucha contra los bárbaros en el Rin y el Danubio. Fue un guerrero incansable. Durante los años de su reinado, apenas estuvo en Roma, pasando constantemente con las tropas en los tramos más amenazados de las fronteras. Derrotó personalmente a los alamanes que habían invadido Italia. Repelió las incursiones de los godos en los Balcanes y luchó contra los usurpadores. No fue un general inepto. Al contrario, llevó a cabo una importantísima reforma militar, al darse cuenta de que el antiguo sistema de defensa ya no funcionaba. En lugar de mantener todas las tropas estáticamente en las fronteras, creó una poderosa reserva móvil, compuesta principalmente por caballería de élite. Este cuerpo, con base en Mediolanum, Milán, podía ser trasladado rápidamente a cualquier punto del imperio para repeler una incursión. Esta reforma fue absolutamente necesaria, pero tuvo un efecto secundario. Debilitó aún más a las guarniciones fronterizas que se sintieron abandonadas a su suerte, pero todos sus esfuerzos se vieron frustrados por la magnitud de la catástrofe. La captura de su padre, Valeriano, en el año 260 fue para Galieno no solo una tragedia personal, sino también un golpe político de una fuerza monstruosa. La autoridad del poder central se derrumbó. Por todo el imperio, como hongos después de la lluvia, comenzaron a aparecer usurpadores.
Galieno se partía en dos, intentando apagar los incendios que estallaban aquí y allá. Simplemente no podía estar en todas partes a la vez, y mientras luchaba contra el usurpador ingenuo en el Danubio, en el Rin se gestaba una tormenta que le costaría la vida a su hijo. Publio Licinio Cornelio Salonino Valeriano fue el hijo menor de Galieno. A mediados del siglo III, la vida de los hijos de los emperadores era corta y trágica. El principio dinástico era la única forma de asegurar la sucesión en el poder, por lo que los emperadores se apresuraban a involucrar a sus hijos en el gobierno lo antes posible. Siendo aún un niño, Salonino, al igual que su hermano mayor, Valeriano II, recibió el título de César, es decir, de corregente menor y heredero. Sus imágenes aparecieron en las monedas, su nombre se mencionaba en los documentos oficiales. No era un simple honor, sino un instrumento político destinado a fortalecer la posición de la dinastía gobernante. Tras la muerte de su hermano mayor, Valeriano II, en el Danubio. Las circunstancias de su muerte son confusas. Posiblemente fue víctima de un motín de soldados. El joven Salonino quedó como único heredero. En el año 258, Galieno, al partir hacia el frente del Danubio, decidió dejar a su hijo en el Rin. Fue un paso lógico. La presencia de un miembro de la familia imperial debía simbolizar la atención del centro a los problemas de la región y fortalecer la lealtad de las tropas y la población locales. La residencia del joven César fue elegida en Colonia Agripina Colonia, la ciudad más grande de la Germania inferior. Por supuesto, el niño no podía gobernar por sí mismo. Junto a él, Galieno dejó a varias personas de confianza que debían actuar en su nombre. Los principales entre ellos fueron el prefecto del pretorio Silvano, en algunas fuentes llamado Albano, y el comandante militar Póstumo. A Silvano se le encomendaron funciones administrativas y educativas. Era el regente del príncipe. A Póstumo, en cambio, como gobernador y comandante en jefe, se le confió todo el poder militar y la tarea de defender la frontera. Al principio este sistema pareció funcionar, pero contenía las semillas de un conflicto mortal. El poder estaba dividido entre dos hombres, el administrador civil Silvano, que formalmente representaba la autoridad suprema, y el carismático y popular entre las tropas general Póstumo, que tenía el poder real en sus manos. Mientras Galieno estaba relativamente cerca, este frágil equilibrio se mantuvo, pero tan pronto como el emperador se vio envuelto en combates en el otro extremo de Europa, y en el Rin se produjo otra crisis, el enfrentamiento entre ellos se hizo inevitable. El catalizador de la rebelión, según los historiadores, fue una simple disputa sobre el botín de guerra. En el año 260, aprovechando que Galieno estaba distraído por la guerra en el Danubio, contingentes de francos realizaron otra gran incursión en la Galia. Póstumo, fiel a su deber, se enfrentó a ellos, los alcanzó y los derrotó por completo, recuperando todo el botín que habían saqueado: ganado, esclavos, objetos de valor. Según la ley y la tradición romana, todo el botín de guerra pertenecía al Estado, es decir, al emperador. Sin embargo, entre los ejércitos fronterizos se había establecido desde hacía mucho tiempo la costumbre de que la mayor parte del botín se repartiera entre los soldados que habían participado en la campaña. Este era uno de los principales incentivos para el servicio y una garantía de la lealtad del ejército a su comandante. Póstumo, como general experimentado, lo sabía perfectamente y tenía la intención de actuar según la costumbre. Pero entonces intervino el regente Silvano. Actuando en nombre del joven César Salonino, exigió que todo el botín se entregara al tesoro imperial. Sus motivos pudieron ser diversos, desde el simple cumplimiento de la ley y el deseo de reponer las arcas vacías, hasta el afán de fortalecer su propia autoridad y debilitar la influencia de Póstumo sobre el ejército. Cualesquiera que fueran sus intenciones, esta orden fue la gota que colmó el vaso para las legiones del Rin.
Ellos, que habían arriesgado sus vidas para proteger la provincia, lo consideraron una injusticia y un insulto. Vieron que su legítima recompensa intentaba ser arrebatada por un funcionario de la corte que se había quedado tras los muros de Colonia mientras su comandante póstumo compartía con ellos todos los peligros. La noticia de la orden de Silvano se extendió por los campamentos de las legiones, provocando una ola de indignación. Los soldados se negaron a obedecer. Su ira, acumulada durante años por los salarios irregulares, los constantes combates y el sentimiento de abandono por parte del centro, encontró una salida, y esta ira se dirigió no solo contra Silvano, sino también contra aquel en cuyo nombre actuaba, el joven heredero al trono. Las legiones se amotinaron, y como siempre ocurría en tales casos, volvieron sus ojos hacia el único hombre en quien confiaban. Proclamaron emperador a su general, Póstumo. El motín del ejército del Rin, que estalló por una disputa sobre el botín, se convirtió rápidamente en una rebelión a gran escala. Póstumo, quizás, al principio dudó. Aceptar el título de emperador significaba convertirse en un usurpador, un criminal de Estado, y cortarse para siempre la vía de retirada. Era una decisión que lo cambiaba todo, pero no tenía otra opción. Rechazar la propuesta de las legiones amotinadas habría significado firmar su propia sentencia de muerte, pues los soldados, al no obtener lo que deseaban, lo habrían matado como a un traidor. Obedecer la orden de Silvano y entregar el botín habría significado perder su autoridad y, muy probablemente, ser eliminado de todos modos como un general demasiado peligroso y popular. Solo había un camino, hacia adelante, al frente de sus legiones. Tras aceptar el manto púrpura de manos de sus soldados, Póstumo movilizó inmediatamente al ejército contra Colonia Agripinensis. Su objetivo eran sus enemigos, Silvano y el joven Salonino. Para los soldados fue una marcha de justicia, la oportunidad de castigar a los odiados burócratas. Para Póstumo fue el primer y más importante paso para consolidar su poder. Debía eliminar al representante legítimo de la dinastía de Galieno para convertirse él mismo en el único gobernante de la Galia. Colonia era una ciudad bien fortificada. Sus poderosas murallas, construidas en el siglo I, podían resistir un largo asedio. Silvano y Salonino, al enterarse de la aproximación del ejército rebelde, se encerraron en la ciudad, confiando en la solidez de las fortificaciones y en que parte de la guarnición permanecería leal al emperador legítimo. Para elevar la moral de los defensores y recordarles su estatus, el joven Salonino fue proclamado apresuradamente Augusto, es decir, corregente de pleno derecho de su padre. En la seca de Colonia, con una prisa febril, comenzaron a acuñar monedas con su nuevo título. Fue un acto de desesperación, un intento de oponer a la autoridad de Póstumo la legitimidad suprema. En una de estas monedas el joven Augusto aparecía con una lanza y un escudo, y la inscripción decía Spes Publica, es decir, la esperanza del Estado. Pero a esta esperanza no le estaba destinado cumplirse. Póstumo llegó a las murallas de Colonia y comenzó el asedio. Los detalles de este asedio no nos han llegado, pero lo más probable es que fuera breve. Póstumo era un comandante demasiado experimentado como para enzarzarse en una campaña prolongada que pudiera distraerlo de su tarea principal, la defensa del Rin. Además, tenía una ventaja abrumadora. En primer lugar, de su lado estaba todo el ejército de campaña, curtido en las batallas con los germanos. La guarnición de Colonia era escasa y no podía compararse con los veteranos de Póstumo. En segundo lugar, y este fue el factor decisivo, contaba con la simpatía de los habitantes de la ciudad y de la provincia. Los ciudadanos de Colonia, como toda la población de la Galia, sufrían las incursiones y veían en Póstumo a su protector. Para ellos, Silvano y Salonino eran extraños, representantes de un poder lejano e impotente. Póstumo, en cambio, era de los suyos, un hombre que realmente defendía sus hogares y sus familias.
Lo más probable es que en la propia ciudad comenzaran los disturbios. Los defensores de la fortaleza, comprendiendo la desesperanza de su situación y no deseando luchar contra sus compañeros de armas, comenzaron a inclinarse por la rendición. Silvano y Salonino se encontraron en una trampa. Estaban aislados de cualquier ayuda, ya que Galieno se encontraba a miles de kilómetros de distancia y libraba una dura guerra en el Danubio. Tarde o temprano, la ciudad tenía que caer. Finalmente, ya fuera como resultado de un asalto o de una traición dentro de la ciudad, las puertas de Colonia se abrieron. Las tropas de Póstumo entraron en la ciudad. El destino de Silvano y del joven Augusto estaba sellado. Las fuentes informan de que, tras la toma de la ciudad, Silvano y Salonino fueron entregados a Póstumo por sus propios soldados. Póstumo, tratando de mostrarse no como un tirano cruel, sino como un gobernante justo, no ejerció la justicia por su mano. Los entregó a un tribunal de sus soldados. El veredicto fue predecible. Tanto el regente como el joven heredero al trono fueron ejecutados. La muerte de Salonino fue un acto de cruel necesidad para Póstumo. De haberlo dejado con vida, habría conservado en sus manos un estandarte en torno al cual podrían haberse unido todos sus oponentes. Mientras viviera el representante legítimo de la dinastía, el poder de Póstumo seguiría siendo precario. Al matarlo, quemó todos los puentes tras de sí. Ahora no era un simple general rebelde, sino el asesino de un miembro de la familia imperial. Para Galieno se convirtió en un enemigo personal de sangre. La reconciliación se hizo imposible. Para Galieno la noticia de la muerte de su hijo fue un golpe terrible. Era ya su segunda pérdida. Anteriormente en el Danubio había muerto su hijo mayor, Valeriano II. Ahora había perdido a su último heredero. A partir de ese momento, la guerra contra Póstumo se convirtió para él no solo en una tarea política, sino en un asunto de venganza personal. Sin embargo, no pudo hacer nada de inmediato. Tenía las manos atadas por la guerra contra los usurpadores en el Danubio y la constante amenaza de los godos. Solo podía jurar mentalmente vengarse, posponiendo su campaña hacia el oeste para tiempos mejores. Este aplazamiento dio a Póstumo un tiempo precioso para consolidar su poder y construir su estado. Con la caída de Colonia y la muerte de Salonino, toda la Galia, y luego las provincias vecinas, reconocieron a Póstumo como su emperador. Nació un nuevo organismo político que pasaría a la historia con el nombre de Imperio Galo. Habiendo eliminado a los últimos representantes del poder central en Colonia, Póstumo se convirtió en el amo único de las provincias renanas. Pero no era un usurpador común, cuyo único objetivo era tomar el trono en Roma. Sus metas eran otras, y en esto radica su singularidad. No condujo a sus legiones hacia Italia, como habían hecho decenas de pretendientes antes que él. En cambio, se quedó en la Galia y comenzó a construir su propio estado. No era un estado de separatistas que deseaban separarse de la civilización romana. Al contrario, fue un intento de recrear la propia Roma en suelo galo, de hacerla más eficiente y adaptada a las necesidades de los habitantes locales. El núcleo del nuevo estado fueron las 4 provincias donde Póstumo contaba con mayor apoyo: la Germania superior e inferior, la Galia bélgica y la Galia lugdunense. Pero muy pronto su autoridad fue reconocida por otros territorios occidentales que sufrían los mismos problemas. A la Galia se unió casi de inmediato Britania. Esta isla, separada del continente por un estrecho, siempre tuvo sus particularidades. Sus legiones a menudo se sentían aisladas y tenían la tradición de nombrar a sus propios usurpadores. Para los gobernadores y comandantes británicos, pasarse al bando de Póstumo fue una decisión pragmática. Estaba geográficamente más cerca que Roma y, lo que es más importante, controlaba los puertos galos de los que dependía el suministro de la isla. Reconocer la autoridad de Póstumo significaba asegurar la estabilidad y la seguridad. Pronto el ejemplo de Britania fue seguido por Hispania.
Esta rica península que proveía al imperio de plata, aceite de oliva y vino también sufría la incursión de los bárbaros a través de los Pirineos. Los francos que habían devastado la Galia llegaron también a Hispania saqueando una ciudad tan importante como Tarraco, la actual Tarragona. Para la aristocracia hispana, un poder fuerte en la vecina Galia capaz de detener este flujo era mucho más preferible que la anarquía gobernada desde la lejana Roma. Así, bajo el poder de Póstumo se encontró un vasto estado que incluía las actuales Francia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, parte de Alemania, Gran Bretaña y España. Eran algunas de las provincias más ricas y pobladas del Imperio Romano. Solo la provincia sureña de la Galia Narbonense, la actual Provenza, permaneció leal a Galieno. Póstumo no intentó inventar nada nuevo. Su ideal era la Roma de su antigua grandeza, antes del comienzo de la era del caos, y comenzó a recrear escrupulosamente todos los atributos de la estatalidad romana en su nueva capital. La capital del Imperio Galo, al parecer, fue Augusta Treverorum, Treveris. Esta ciudad tenía una posición estratégicamente ventajosa, que permitía controlar tanto la frontera del Rin como las regiones interiores de la Galia. Aquí se estableció un senado propio, a imagen y semejanza del romano. En él entraron representantes de la aristocracia galorromana local, que apoyaron con entusiasmo al nuevo emperador, viendo en él al defensor de sus intereses y de su estatus. También se recrearon las más altas magistraturas. Cada año Póstumo nombraba a 2 cónsules. La mayoría de las veces uno de los cónsules era él mismo y el segundo uno de sus generales más cercanos o un noble galo. No era una simple formalidad. La existencia de sus propios cónsules subrayaba la independencia y la legitimidad de su régimen. Se instituyeron otros cargos como los prefectos del pretorio que encabezaban la guardia y el aparato administrativo. Póstumo creó su propia guardia pretoriana, los guardaespaldas personales del emperador, que eran el símbolo de su poder y la última reserva en la batalla. También abrió varias secas en Treveris, Colonia y Lyon, que comenzaron a acuñar monedas de alta calidad con su retrato. Todo esto se hizo con un único propósito: demostrar que su estado no era una formación temporal de rebeldes, sino un verdadero y legítimo imperio romano, solo que con su centro no en Italia, sino en la Galia. No se autodenominaba emperador de la Galia. Ostentaba el mismo título que Galieno, Imperator Romanus, es decir, emperador romano. En su concepción, era él, y no el afeminado Galieno, el verdadero guardián de las tradiciones y el valor romanos. No se separaba de Roma. Él era Roma, la verdadera Roma, mientras que la ciudad del Tíber estaba sumida en el caos y la depravación. Esta idea, Póstumo la promovió activamente a través del medio de comunicación más eficaz de la época, las monedas. La numismática del Imperio Galo es una fuente riquísima para comprender su ideología. En primer lugar, la calidad de sus monedas, especialmente en los primeros años de su reinado, era significativamente superior a la de las monedas de Galieno. Contenían más plata, eran más pesadas y tenían una acuñación más artística. Fue una poderosa jugada propagandística. Cualquiera que tomara en sus manos una moneda de Póstumo podía comprobar de forma palpable que su régimen garantizaba una mayor estabilidad y prosperidad que el poder legítimo. En segundo lugar, los temas de los reversos de las monedas estaban cuidadosamente pensados. Póstumo no se representaba a sí mismo como un conquistador. Los temas principales de su propaganda eran la paz, la seguridad y la restauración. Con mucha frecuencia se encuentran inscripciones como Pax ABG, la paz del Augusto, Salves Provinciar BBM, la salvación de las provincias, y Fides Milit BBM, la lealtad de los soldados. Subrayaba que su principal tarea era la protección de sus súbditos. Un lugar especial en su panteón lo ocupaba Hércules. Póstumo se asociaba por todos los medios con este héroe que limpió la tierra de monstruos y trajo la paz a los hombres.
En las monedas aparecen con frecuencia representaciones de las hazañas de Hércules, y el propio emperador se autodenomina Hercbli Devsoniensi, a Hércules Deusoniensis, o Hercbli Magvsano, a Hércules Magusanus, epítetos locales, renanos, de la deidad. De este modo, combinaba un culto panromano con creencias locales, haciéndose más cercano y comprensible para sus súbditos, y por supuesto el tema principal era la restauración de la Galia. La inscripción Restitutor Galliar BM se convirtió en su tarjeta de visita. Se posicionaba no como un destructor de la unidad, sino como el salvador de su patria. Y, a juzgar por el hecho de que su reinado duró casi 10 años y fue una época de relativa estabilidad, los habitantes de la Galia estaban completamente de acuerdo con él. Habían encontrado lo que les había sido negado durante décadas: paz y seguridad bajo el gobierno de un líder fuerte que estaba cerca y compartía sus preocupaciones. Habiéndose proclamado emperador y creado un aparato administrativo, Póstumo se dedicó de inmediato a la tarea para la que, de hecho, había sido entronizado: la defensa de la frontera del Rin. Los 9 años de su reinado, del 260 al 269, fueron para la Galia un período de anhelado respiro. Mientras el resto del imperio se convulsionaba por guerras y motines, el imperio galo vivía en un estado de relativa paz y orden. Este período de tranquilidad fue enteramente mérito de su fundador. La principal amenaza para la Galia seguían siendo las tribus germánicas de los francos y los alamanes. Pero ahora la situación había cambiado radicalmente. Si antes las legiones estaban desmoralizadas y debilitadas por el traslado de las mejores unidades a otras regiones, ahora toda la fuerza militar de la Galia, Britania e Hispania se concentraba en un único frente, el del Rin. Póstumo fue un comandante incansable. No se quedaba en la capital, sino que pasaba la mayor parte del tiempo con las tropas, dirigiendo personalmente las operaciones. Restauró y fortaleció el sistema de fortificaciones fronterizas, el limes. Su estrategia era activa y agresiva. No esperaba a que los bárbaros atacaran. Lanzaba ataques preventivos, cruzando el Rin y atacando a los germanos en su propio territorio, destruyendo sus asentamientos y haciéndolos retroceder lejos de la frontera. Los hallazgos arqueológicos y los tesoros de monedas de esa época atestiguan la eficacia de sus acciones. El número de destrucciones y asentamientos incendiados en la Galia durante su reinado disminuye drásticamente en comparación con los años anteriores y posteriores. Esto significa que realmente logró garantizar la seguridad de la provincia. Dio a los habitantes de la Galia la oportunidad de cultivar sus campos en paz, de comerciar y de vivir sin el temor constante de ver a lo lejos el humo de los saqueadores que se acercaban. Por sus victorias sobre los germanos, Póstumo adoptó los títulos honoríficos de Germanicus Maximus, el más grande vencedor de los germanos, que acuñó con orgullo en sus monedas. Para los soldados era el comandante ideal, victorioso, generoso con las recompensas y siempre en el centro de la acción. Para la población civil, era un salvador. Este doble apoyo fue la base de su largo y exitoso reinado. Habiendo asegurado la seguridad militar, Póstumo pudo dedicarse también a la restauración de la economía. Como ya se ha mencionado, uno de sus primeros y más importantes pasos fue la emisión de moneda de buena calidad. El alto contenido de plata en sus antoninianos restauró la confianza en el dinero. El comercio dentro del imperio galo se reactivó. Además, el cese de las constantes incursiones permitió la recuperación de la agricultura. Los campesinos regresaron a sus tierras. También revivieron los talleres artesanales de las ciudades. La Galia, Britania e Hispania constituían una vasta región económica autosuficiente. Tenían todo lo necesario: grano de la Galia, metales como estaño, plomo y plata de Britania e Hispania, y una desarrollada producción artesanal. Al convertirse en un estado unificado y protegido, esta región no solo pudo sobrevivir, sino también alcanzar una cierta prosperidad.
Por supuesto, no hay que idealizar esta época. La economía todavía llevaba las cicatrices de las décadas anteriores de crisis. Pero en el contexto de la pesadilla que se vivía en las regiones centrales del imperio, el imperio galo de Póstumo parecía una isla de estabilidad y orden. Y este fue su principal mérito. Aunque Póstumo fue principalmente un soldado, su reinado no fue una época de régimen puramente militar. Se esforzó por mostrarse como un verdadero emperador romano y, por lo tanto, también fue un mecenas de las artes. Las monedas acuñadas bajo su mandato, especialmente los áureos de oro, se distinguen por su alto nivel artístico. Sus retratos son verdaderas obras de arte, realistas y expresivas. No representan a un monarca deificado, sino a un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero cansado, sobre cuyos hombros recae un enorme peso de responsabilidad. En su capital, Trèveris, probablemente comenzó la construcción de nuevos edificios públicos, tratando de darle un esplendor digno del centro de un nuevo imperio. Se posicionó como el portador de la cultura romana clásica, en contraposición a la barbarie de los germanos y al caos que reinaba en la corte de Galieno, a quien su propaganda retrataba como un gobernante débil e indeciso. Era, a sus propios ojos y a los de sus súbditos, el último romano de verdad. Durante casi 10 años gobernó con éxito su estado, repelió todas las incursiones del otro lado del Rin, mantuvo el orden dentro de sus dominios, otorgó la paz a sus súbditos, pero no podía olvidar que en Roma todavía gobernaba su enemigo mortal, el emperador Galieno, quien nunca le perdonaría la muerte de su hijo y la división del imperio. El enfrentamiento entre los dos emperadores era solo cuestión de tiempo. Y no se hizo esperar. Mientras Póstumo consolidaba su poder en la Galia, el emperador Galieno no se quedaba de brazos cruzados. Estaba ocupado apagando incendios en otros frentes, pero nunca se olvidó del occidente secesionista ni del asesino de su hijo. Para él, la recuperación de la Galia no era solo una cuestión de unidad estatal, sino una cuestión de honor. Tan pronto como tenía la más mínima oportunidad, intentaba aplastar al usurpador. El enfrentamiento entre los dos emperadores se convirtió en uno de los dramas centrales de mediados del siglo III. Ya en el año 261, apenas después de haber lidiado con los usurpadores Ingenuo y Regaliano en el Danubio, Galieno intentó organizar una campaña hacia el Rin. Sin embargo, este intento, al parecer, fracasó en su fase inicial. Las fuentes sobre esta campaña son extremadamente escasas, pero lo más probable es que Galieno simplemente no lograra reunir suficientes fuerzas. Sus mejores tropas estaban agotadas por las batallas anteriores, y una nueva amenaza de los godos en los Balcanes lo obligó a posponer sus planes. Póstumo, mientras tanto, consolidaba su poder y demostraba su fuerza. Probablemente a este período corresponde su exitosa campaña contra los germanos, por la cual adoptó el título de Germanicus Maximus. Demostraba tanto a Galieno como a sus propios súbditos que él era el amo en el Rin. El intento más serio de Galieno por recuperar la Galia tuvo lugar, presumiblemente, en el año 265. Para entonces había logrado estabilizar la situación en el Danubio y en el este, donde Odenato de Palmira luchaba con éxito contra los persas como aliado de Roma, y finalmente pudo reunir un gran ejército para una campaña hacia el oeste. Al frente de sus mejores tropas, incluida la caballería móvil de élite bajo el mando del talentoso general Aureolo, Galieno invadió la Galia. Póstumo no eludió la batalla. Salió al encuentro del emperador legítimo al frente de sus curtidas legiones del Rin. Se produjeron varias batallas en las que, al parecer, ninguna de las partes logró una victoria decisiva. El ejército de Póstumo estaba formado por legionarios romanos, al igual que el de Galieno, y no le era en absoluto inferior en calidad de combate. Fue una cruel guerra fratricida que desangraba al imperio.
La culminación de la campaña llegó durante el asedio de una de las ciudades galas donde se había refugiado Póstumo. Durante uno de los asaltos o una salida, Galieno, que dirigía personalmente a sus tropas, fue gravemente herido en la espalda por una flecha. La herida fue tan grave que el emperador se vio obligado a levantar el asedio y retirarse. La campaña había fracasado. El destino, una vez más, salvó a Póstumo y a su imperio. Esta herida tuvo consecuencias de largo alcance. Galieno quedó fuera de combate durante mucho tiempo y posiblemente nunca se recuperó del todo de las secuelas de la herida. Nunca más emprendió intentos tan masivos de recuperar el oeste. Comprendió que aplastar a Póstumo en batalla abierta sería extremadamente difícil y requeriría enormes sacrificios para los que simplemente no tenía recursos. Pasó a otra táctica, la de las conspiraciones y el uso de manos ajenas. Tras la fallida campaña, Galieno encomendó la continuación de la lucha contra Póstumo a su mejor comandante de caballería, Aureolo. Sin embargo, esta decisión resultó ser fatal. Aureolo, al mando de un poderoso cuerpo móvil en el norte de Italia, sentía su fuerza e independencia. Veía cómo se debilitaba el poder de Galieno, desgarrado por constantes guerras, y cuán firmemente se sentaba Póstumo en su trono. En el año 268, mientras Galieno estaba ocupado en la guerra contra los godos en los Balcanes, Aureolo se rebeló. Sin embargo, no se proclamó emperador a sí mismo. En cambio, declaró su apoyo a Póstumo y comenzó a acuñar monedas en Mediolanum con su imagen y un llamamiento para que fuera a Italia y tomara Roma. Fue un momento crítico. Ante Póstumo se abrió una oportunidad única. El camino a Roma estaba abierto. El mejor ejército de Galieno en el oeste se había pasado a su bando. Podría finalmente llevar a cabo lo que se espera de todo usurpador: tomar la ciudad eterna y convertirse en el gobernante único de todo el imperio. Pero Póstumo se negó. No se movió de su sitio y no prestó a Aureolo ningún apoyo. Este acto revela mejor que ningún otro la esencia de su programa político. Nunca aspiró al poder sobre todo el imperio. Su objetivo era la creación y defensa de su propio estado, el Galo. Era el restaurador de la Galia, no un pretendiente al trono mundial. Una campaña a Italia habría significado una nueva y prolongada guerra civil, que habría requerido retirar las legiones del Rin, dejando a la Galia indefensa ante la amenaza germánica. Esto contradecía todo por lo que había luchado. Prefirió quedarse en la Galia y defender sus fronteras, sacrificando la oportunidad del poder absoluto. Traicionado por su general, Galieno se vio obligado a interrumpir su brillante campaña contra los godos y regresar urgentemente a Italia. Asedió a Aureolo en Mediolanum, y fue aquí, bajo las murallas de esta ciudad, donde su propia historia llegó a su fin. Un grupo de altos oficiales, incluidos los futuros emperadores Claudio II y Aureliano, conspiró y lo asesinó. Con la muerte de Galieno terminó toda una época. Salió de escena el principal y más irreconciliable enemigo de Póstumo. Parecía que ahora nada amenazaba a su imperio galo. El nuevo emperador Claudio II estaba completamente absorto en la guerra contra los godos y no tenía tiempo ni fuerzas para los asuntos del oeste. Pero, como suele ocurrir en la historia, la amenaza más terrible para Póstumo vino no del exterior, sino del interior. Habiendo eliminado al enemigo externo, su régimen se enfrentó a una crisis interna que lo llevó a su perdición. Durante 9 años, Póstumo gobernó su imperio, y esos años fueron una época de una estabilidad sin precedentes para la época. Repelió las amenazas externas, mantuvo la economía y gozó del amor del ejército y del pueblo. Pero nada es eterno, especialmente el poder basado en la fuerza de las armas. En el año 269, en la cima de su poder, Póstumo se enfrentó a la amenaza a la que se enfrentaron casi todos los emperadores romanos. Un motín en sus propias filas. La serpiente que lo perdió salió del mismo nido de águilas del que él mismo había salido.
las legiones de la frontera del Rin. El usurpador que desafió a Póstumo se llamaba Ulpio Cornelio Leliano. De él, como de muchas figuras de esa época, se sabe muy poco. A juzgar por su nombre, posiblemente provenía de una noble familia hispana. Antes de su rebelión ocupaba el cargo de gobernador de la Germania Superior y su residencia se encontraba en Mogontiacum, Maguncia, una de las fortalezas clave del Rin. Bajo su mando se encontraban 2 legiones, incluida la famosa Legión 22 Primigenia, la primogénita, que era uno de los pilares de la defensa de ese tramo de la frontera. Leliano, al igual que Póstumo antes que él, era, al parecer, un comandante capaz y popular entre las tropas. Es posible que obtuviera alguna victoria importante sobre los germanos, lo que incitó a sus soldados a proclamarlo emperador. Los motivos del propio Leliano siguen siendo un misterio. Quizás fueron ambiciones personales, quizás estaba descontento con alguna decisión de Póstumo. Existe la versión de que fue el candidato de ciertos círculos, descontentos porque Póstumo prestaba demasiada atención a la Germania inferior y a su capital, Treveris, en detrimento de la Germania superior. Cualquiera que fuera la razón, a principios del año 269, las legiones de Mogontiacum se amotinaron y proclamaron a Leliano Augusto. Comenzó a acuñar su propia moneda que, curiosamente, se parecía mucho en calidad y estilo a las primeras monedas del propio Póstumo. Para Póstumo, este motín fue una puñalada por la espalda. No podía dejar este desafío sin respuesta. Cualquier indecisión habría sido interpretada como debilidad y podría haber provocado nuevos motines en otras partes de su imperio. Inmediatamente reunió a sus tropas leales y marchó sobre Mogontiacum. Comenzó otra guerra civil, aunque en miniatura. 2 ejércitos romanos que debían defender juntos el Rin se enfrentaron entre sí. Póstumo, que poseía mayor experiencia y autoridad, derrotó con bastante rapidez a las tropas de Leliano y lo asedió en Mogontiacum. El asedio al parecer fue encarnizado pero breve. Pronto, la ciudad cayó. El propio usurpador, Leliano, que reinó solo unos meses, fue asesinado, ya sea durante el asalto o por sus propios soldados que decidieron así ganarse el perdón del vencedor. Póstumo obtuvo su última victoria. Sofocó el motín y restauró la unidad de su imperio. El ejército le era leal, el enemigo había sido derrotado. Parecía que la crisis había pasado, pero fue en ese momento, en la hora de su triunfo, cuando cometió un error fatal. Sus soldados, vencedores de un duro asedio, exigían una recompensa. Según la antigua y cruel costumbre del ejército romano, una ciudad que ofrecía resistencia era entregada al saqueo. Los legionarios ansiaban irrumpir en Mogontiacum y tomar su parte del botín, pero Póstumo se negó. Prohibió saquear la ciudad. Sus motivos son comprensibles y nobles. Mogontiacum no era una fortaleza enemiga, sino una de las ciudades más importantes de su propio imperio. Sus habitantes eran sus súbditos. Saquearla habría significado infligirse una herida terrible a sí mismo, destruir lo que tanto tiempo había defendido. Era el restaurador de la Galia, no su destructor. Pero para los soldados ebrios de victoria y sedientos de botín, esta orden sonó a traición. Habían luchado y muerto bajo los muros de esta ciudad no para luego oír una prohibición. A sus ojos, su propio comandante, su emperador, les había arrebatado su legítima recompensa. El mismo Póstumo, que 9 años antes había llegado al poder precisamente por defender el derecho de los soldados al botín, ahora violaba él mismo esa ley no escrita. La ira y la decepción de los soldados que acababan de traerle la victoria se volvieron en su contra en un instante. Una multitud de guerreros amotinados rodeó a su emperador, el hombre que durante casi 10 años había contenido solo el caos en las fronteras y había construido todo un estado. Fue asesinado por sus propios soldados. Así, de forma trágica y absurda, terminó la vida de Marco Casiano Latinio Póstumo. Cayó víctima del mismo mecanismo que lo había llevado al poder, la ira de los soldados. Intentó ser un verdadero emperador
que se preocupaba por sus súbditos, pero murió como un simple comandante de campo, incapaz de satisfacer la codicia de sus guerreros. Su muerte abrió las puertas al caos y su imperio, que se sostenía sobre su voluntad y autoridad personal, comenzó su rápido camino hacia el ocaso. La muerte de Póstumo fue un golpe mortal para el imperio galo. El estado que parecía tan sólido y estable resultó ser un coloso con pies de barro, que se sostenía sobre los hombros de un solo hombre. Tan pronto como este hombre cayó, toda la estructura se tambaleó y comenzó a desmoronarse. Los 5 años siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de reinados cortos y sangrientos, motines de soldados y una lenta decadencia. La era del orden había terminado. Comenzaba la agonía. Inmediatamente después del asesinato de Póstumo, sus soldados amotinados proclamaron un nuevo emperador. Su elección recayó en un hombre llamado Marco Aurelio Mario. Los historiadores antiguos, en particular el autor de la Historia Augusta, afirman que antes de su llegada al poder era un simple herrero o armero. Este detalle muy probablemente es una invención destinada a subrayar su bajo origen y su insignificancia en comparación con Póstumo. Lo más probable es que Mario fuera un oficial común que se encontró en el lugar y momento adecuados y logró dirigir hacia sí la ira de la multitud. Su reinado fue uno de los más cortos de la historia. Las fuentes dan diferentes duraciones, desde 2 o 3 días hasta varios meses. La versión más probable parece ser de unos pocos días. Apenas tuvo tiempo de acuñar una pequeña cantidad de monedas en Treveris y Colonia. Su breve reinado terminó como había comenzado, con violencia. Fue asesinado. Según una versión, lo apuñaló con una espada que él mismo había forjado un soldado que se vengaba de alguna afrenta personal. Según otra, más plausible, simplemente fue barrido por otro pretendiente más fuerte. Ese pretendiente fue Marco Piavonio Victorino. Era una figura mucho más significativa. Victorino provenía de una familia gala rica y noble. Había sido un compañero de Póstumo desde el principio, ocupando bajo su mandato los más altos cargos. Fue cónsul y posiblemente prefecto del pretorio. Póstumo lo valoraba mucho e incluso lo hizo su corregente en su último año de vida, como se ve en las monedas. Victorino era un hombre polifacético, no solo un comandante experimentado, sino también un aristócrata culto, un amante de las artes. Logró reprimir rápidamente el caos que surgió tras la muerte de Póstumo y tomar el poder en sus manos. Fue reconocido en la Galia y en Britania. Sin embargo, se encontró de inmediato con un problema que demostró cuán debilitado estaba el imperio galo. Hispania, viendo la inestabilidad en la Galia y, al mismo tiempo, el fortalecimiento del poder central en Roma, donde ahora gobernaba el enérgico Claudio II el Gótico, decidió regresar al redil del imperio legítimo. Victorino no pudo hacer nada al respecto. Su estado comenzó a encogerse como la piel de zapa. Otro golpe para él fueron los llamados bagaudas. En las regiones centrales de la Galia, en particular en los alrededores de la ciudad de Augustodunum, la actual Autun, comenzaron las rebeliones. No eran simples motines de soldados, eran revueltas sociales, en las que participaban campesinos desesperados, esclavos fugitivos, desertores, todos aquellos a quienes las incursiones y los impuestos habían arruinado. Atacaban las villas de los aristócratas y se negaban a obedecer a las autoridades. Victorino tuvo que gastar muchas fuerzas para reprimir estos movimientos. Asedió y tomó a Augustodunum después de un asedio de 7 meses, reprimiendo cruelmente a los rebeldes. Gobernó durante unos 2 años tratando de mantener el imperio de su predecesor, pero su fin también fue ignominioso. En el año 271 fue asesinado en Colonia. La razón, según los historiadores, no fue política sino personal. Supuestamente sedujo a la esposa de uno de sus oficiales, a Tiziano, y éste, en venganza, organizó una conspiración y lo mató.
Tras la muerte de Victorino llegó un nuevo período de caos, pero esta vez en el escenario político apareció una de las figuras más inusuales de la historia del Imperio Galo, Victoria. Era la madre de Victorino, una mujer noble, rica e increíblemente autoritaria. La llamaban la madre de los campamentos, Mater Castrorum, y gozaba de una enorme influencia en el ejército, que probablemente había comprado con su propio dinero. Victoria no se proclamó emperatriz a sí misma. La tradición romana no permitía el gobierno unipersonal de una mujer, pero se convirtió en la fuerza que ponía a los emperadores. Fue ella quien, utilizando su riqueza e influencia, primero apoyó a un tal Poncio y luego aseguró la llegada al poder del último gobernante del Imperio Galo, Tétrico. De hecho, gobernó desde la sombra manteniendo al Estado en desintegración alejado del colapso final. Cayo Pío Esubio Tétrico fue el último emperador de la Galia. A diferencia de sus predecesores militares, era un funcionario civil, un aristócrata de Aquitania que ocupaba el cargo de gobernador. Fue elevado al trono por Victoria, quizás viéndolo como una figura manejable. Tétrico gobernó durante unos 3 años, del 271 al 274. Su reinado fue una época de decadencia final. Su autoridad, de hecho, no se extendía más allá de la Galia y parte de Britania. Constantemente tenía que repeler las incursiones de los germanos y reprimir las rebeliones internas. Su propio ejército no lo respetaba demasiado. La economía se hundió por completo. La calidad de sus monedas era terrible. Apenas se distinguían del dinero devaluado del gobierno central. Tétrico era un hombre inteligente y comprendía que su posición era desesperada, y en el horizonte ya ascendía una nueva y temible estrella. En Roma había llegado al poder uno de los más grandes emperadores soldado, el férreo e indomable Aureliano. Había derrotado a los godos y luego aplastado al imperio de Palmira de la reina Zenobia. En el año 274, habiendo unificado el este, Aureliano volvió sus victoriosas legiones hacia el oeste. Para el imperio galo había sonado la hora final, primavera del año 274. Toda la Galia se paralizó en una tensa espera. Desde el este, desde Italia, avanzaban las legiones, cuyas águilas brillaban bajo los rayos del sol. No era un ejército más. Eran los veteranos de Aureliano, curtidos en las batallas del Danubio y en las arenas de Siria. Habían aplastado a los godos y capturado a la legendaria reina Zenobia. Ahora venían a recuperar el último fragmento desgajado del imperio. Al frente de ellos marchaba un hombre al que ya entonces llamaban Restitutor Orbis, es decir, restaurador del mundo. Y a su encuentro, desde su capital en Treveris, conducía sus tropas el último emperador de la Galia, Tétrico. 2 ejércitos romanos marchaban uno contra el otro para decidir el destino de Occidente en una última batalla fratricida. La situación de Tétrico era desesperada. Su imperio era una sombra del estado que había creado Póstumo. Hispania se había separado, Britania no era de fiar. Los germanos lo acosaban constantemente. Sus propias tropas eran indisciplinadas y estaban dispuestas a amotinarse en cualquier momento. Incluso se vio obligado a trasladar su capital de la peligrosa Treveris al sur, a Burdigala, la actual Burdeos, huyendo de las incursiones y los motines de soldados. Tétrico no era un soldado, sino un aristócrata. No ansiaba el poder y probablemente maldijo más de una vez el día en que permitió que Victoria le impusiera el manto púrpura. Comprendía que, en una batalla abierta, su ejército no tenía ninguna posibilidad contra las curtidas legiones de Aureliano. Continuar la resistencia solo significaría un derramamiento de sangre inútil que debilitaría aún más a la Galia y la abriría a las invasiones bárbaras. Como informan los historiadores antiguos, Tétrico, siendo un pragmático, tomó la única decisión correcta, aunque humillante para un emperador. Entabló negociaciones secretas con Aureliano.
Ofreció entregar su imperio sin luchar a cambio de garantías de vida y de la conservación de su estatus para él y para su hijo, Tétrico el joven, a quien poco antes había hecho César. Aureliano, que tampoco deseaba enzarzarse en una guerra prolongada y sangrienta, aceptó. Los dos ejércitos se encontraron en los campos cataláunicos, cerca de la actual ciudad de Châlons-en-Champagne. Este lugar, como si estuviera marcado por el destino, 2 siglos después sería el escenario de otra gran batalla, donde las fuerzas unidas de romanos y visigodos detendrían la invasión de los hunos de Atila. Lo que sucedió a continuación es descrito por los historiadores de diferentes maneras. Según una versión, la más extendida, la batalla fue solo una farsa. En pleno fragor, Tétrico y su hijo, siguiendo un acuerdo secreto, simplemente se pasaron al bando de Aureliano. Su ejército, abandonado por su mando y posiblemente no muy dispuesto a luchar, fue fácilmente derrotado y dispersado. Otros historiadores dudan de esta versión, considerándola un intento posterior de justificar a Tétrico, presentándolo no como un traidor, sino como un político sabio que salvó a la Galia de la destrucción. Es posible que la batalla sí tuviera lugar, y que Tétrico se rindiera solo cuando la derrota fue evidente. Pero fuera cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo. El imperio galo, que había existido durante casi 15 años, dejó de existir. Con pérdidas mínimas, Aureliano restauró la unidad de Occidente. En otoño del año 274, Aureliano celebró en Roma un grandioso triunfo. Fue uno de los espectáculos más fastuosos de la historia de la ciudad eterna. En la procesión triunfal se transportaban los tesoros capturados en Oriente y Occidente. Pero el principal adorno del triunfo fueron 2 monarcas cautivos, la orgullosa reina de Palmira, Zenobia, encadenada con cadenas de oro, y el último emperador de la Galia, Tétrico, con su hijo vestidos con sus atuendos imperiales. Marchaban delante del carro del vencedor como símbolos vivos de la unidad restaurada del imperio. Sin embargo, después del triunfo, Aureliano mostró una inesperada clemencia. No ejecutó a sus antiguos adversarios. A Zenobia se le concedió una villa en Tibur, donde vivió el resto de sus días. Y a Tétrico no solo se le perdonó la vida, sino que se le conservó un alto estatus. Aureliano lo nombró para un honorable cargo administrativo de corrector, es decir, gobernador, de una de las regiones de Italia. El antiguo emperador de la Galia murió pacíficamente en su lecho, convirtiéndose en uno de los pocos gobernantes de esa época que murieron de muerte natural. Con este acto de clemencia, Aureliano ponía punto final a la guerra civil. Demostraba que su objetivo no era la venganza, sino la unificación. El imperio volvía a estar unido. El imperio galo desapareció del mapa político tan rápidamente como había aparecido. Pero sus 15 años de existencia no pasaron en vano. Dejó una profunda huella en la historia, convirtiéndose en un claro síntoma de los profundos procesos que finalmente conducirían a la división y caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. La valoración de la personalidad y la obra de Póstumo siempre ha sido ambigua. Desde el punto de vista del poder central en Roma, fue, sin duda, un usurpador, un perjuro y el asesino de un miembro de la familia imperial. Dividió el imperio en el momento más difícil para él, debilitándolo frente a las amenazas externas. Pero desde el punto de vista de los habitantes de la Galia, Britania e Hispania, fue un salvador. En un momento en que el gobierno legítimo se mostró incapaz de cumplir su función principal, a saber, proteger a sus ciudadanos, él asumió esa función. Detuvo las invasiones germánicas, restauró el orden y regaló a provincias enteras casi una década de paz y estabilidad en una época de caos general. Es muy probable que si no hubiera sido por Póstumo, la Galia habría sido completamente devastada por los bárbaros ya en la década de los 60 del siglo III, y su cultura romanizada habría perecido sin llegar a los siglos siguientes.
no fue un separatista, sino un conservador. No quería destruir Roma, quería conservarla, al menos dentro de los límites de su propia parte. El legado más importante del Imperio Galo es que se convirtió en el primer, más brillante y exitoso modelo de la futura división del imperio. Demostró de manera palpable que las provincias occidentales y orientales tenían sus propios intereses estratégicos, a menudo no coincidentes. La defensa del Rin requería la presencia constante del emperador y el ejército en la Galia, mientras que la defensa del Danubio y el Éufrates requería su presencia en los Balcanes y en Siria. Un solo emperador ya no podía gobernar eficazmente todo este vasto y desgarrado territorio. La experiencia del Imperio Galo, así como el ascenso simultáneo del reino de Palmira en el este, fue, sin duda, tenida en cuenta por uno de los más grandes reformadores de la historia de Roma, el emperador Diocleciano. Apenas 20 años después de la caída de Tétrico, Diocleciano introduciría el sistema de la tetrarquía, es decir, el gobierno de 4 emperadores, 2 mayores, los Augustos, y 2 menores, los Césares, que se repartirían la administración del imperio para estar más cerca de las fronteras amenazadas. En esencia, legalizaría la división que se había producido espontáneamente bajo Galieno, y la capital de uno de los tetrarcas occidentales sería la misma ciudad de Treveriz, que había sido la capital del Imperio Galo. Así, Póstumo, sin ser consciente de ello, se convirtió en el precursor de una nueva era. Su rebelión no fue un simple acto de ambición personal, sino un reflejo objetivo del hecho de que el imperio mediterráneo, único e indivisible de la época de Augusto y Trajano, había pasado a la historia. Se avecinaba la época de la antigüedad tardía, una época de imperios divididos, de gobernantes militares y de una lucha constante por la supervivencia. La sombra de Póstumo, el severo soldado de la frontera del Rin, ha quedado para siempre en la historia como un recordatorio de que incluso los más grandes imperios se desmoronan cuando el centro pierde la capacidad de proteger a sus periferias. Y entonces las periferias comienzan a vivir su propia vida, nombrando a sus propios héroes y a sus propios emperadores. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en uno de los episodios más dramáticos y poco conocidos de la historia romana. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.